Ok, comenzamos con este seminario web que damos desde El Salvador para todos nuestros amigos en América Latina, en Iberoamérica, y estamos contentos hoy de poder compartir con ustedes el último Shabbat de este año 5781. Como ya la mayoría de ustedes conoce, vamos a iniciar el año 5782. De acuerdo a la tradición rabínica, hace 5782 años fue creado Adán, el primer ser humano. Entonces vamos ahorita a comenzar a explicar la parashat de esta semana. Bueno, más que la parashat de esta semana, vamos a estudiar hoy el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Ahí vamos a estar y también vamos a hacer una alusión a la parashat de esta semana. Nos emociona muchísimo ver cómo en toda América Latina está habiendo un despertar en cuanto a la mística hebrea, en cuanto a la cábala hebrea. Y en este canal de Cabra del Reino, claro, el canal se llama El Cabalista Jesús, explicamos, nos compenetramos, tratamos de entender los dichos y las enseñanzas de Jesús a la luz de la mística, a la luz de la cábala hebrea. Hoy vamos a continuar en la misma línea que iniciamos el sábado pasado cuando hablamos del retorno hacia la luz infinita, el retorno hacia la luz interna. Y vamos a leer un versículo en Marcos capítulo 1, versículo 15, y vamos a desglosarlo. Luego de desglosarlo, quiero terminar con la Parashat Nitzavim, que es la porción bíblica que se lee en el mundo hebreo en este Shabbat. Así que le pido a Ethel, mi amada esposa, que pueda leer Marcos 1:15. Adelante, Ethel. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Quién dijo eso? Yeshua, Yahoshua, como tú le quieras decir. Repítalo, Ethel. Dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense bien, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Primera frase que quiero que comprendamos en esta mañana: el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios en Cábala o mística hebrea va a corresponder al universo de Atzilut. En Atzilut es a donde se da la reconfiguración de Partsufim o rostros divinos que permiten que nosotros en este lado de la creación, espacio temporal, pues existamos. El reino de Dios, por definición, es un reino invisible. Es un reino invisible que está acá. Cuando Jesús dice el reino de Dios o el reino de los cielos, reino de Dios y reino de los cielos es una y la misma cosa, y él dice el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Ese modismo hebreo acercado significa que el reino de Dios no es que esté más cerquita como lo entenderíamos en español. El modismo hebreo implica que el reino de Dios está aquí. Lo repito, el modismo hebreo implica que el reino de Dios está aquí, en este lugar, en este preciso instante. Es decir, que lo invisible del reino se manifiesta en lo invisible de la materia, en lo palpable, al menos abstractamente, del tiempo y del espacio. Lo invisible nosotros lo podemos palpar en lo interior o en el hombre interior o la mujer interior, que cada uno de nosotros, pues por dentro, estamos constituidos por luz del más alto nivel. Jesús dice, el reino de los cielos está aquí. Claro, hay que entrenar para verlo. Hay que entrenar para entrar a él. Dije al principio que el reino de Dios equivale al universo de Atzilut, a donde la vibración energética es más sutil. Por ejemplo, cuando una persona, cuando un alma comienza a estudiar cábala hebrea y comienza a elevar progresivamente los niveles de conciencia, comienza a captar, porque aquí no se entiende ni se comprende. En estos niveles se capta, comienza a captar el reino de los cielos. Si tú te preguntas, ¿y qué se percibe? ¿Cuál es la percepción que un sujeto tiene cuando entra, cuando siente el reino de los cielos? Experimenta mucha alegría, experimenta mucho gozo, experimenta mucha esperanza. De hecho,
Pablo, que es un gran místico. Pablo es un gran cabalista y yo creo que en los próximos meses y años cada vez más personas vamos a tomar conciencia de que el Nuevo Testamento es un documento de mística hebrea, tan potente como el Sefer Yetzirah, y que sus autores, llámese el apóstol Pablo, como le conocemos en Occidente, Juan, Pedro, con sus epístolas, todos ellos son potentes místicos. Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Claro, el reino de Dios, ¿cómo va a ser comida y bebida? La comida y la bebida tienen su lugar, es decir, alimentan al alma en el nivel energético conocido como nefesh, es decir, la carne y la sangre necesita alimento llamado pan, llamado bebe agua. Pablo dice, pero que el reino de los cielos no es comida ni bebida, o exclusivamente no es comida ni bebida, sino justicia, paz, shalom, ¿okay? Y gozo, simha, gozo en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Esa es la vibración energética del reino invisible de los cielos, que en palabras de Jesús, en su generación el tiempo se cumplió. ¿Qué quiere decir que el tiempo se cumplió? Es decir, que el ser humano alcanzó un nivel de conciencia para poder percibir lo oculto, para poder percibir energía sutil en esta tierra, para poder percibir algo invisible. Por eso la fe, queridos amigos, la fe es ver lo invisible. También el Traciota, San Pablo, este gran místico, decía que nosotros debemos de poner los ojos en las cosas que no se ven, lo invisible, porque lo que se ve es temporal, es decir, es espacio-tiempo. Lo que vemos está en el espacio-tiempo, pero lo que no se ve es eterno. Entonces, lo que Jesús anunció es que el tiempo de elevar la conciencia ya estaba acá. El reino de Dios estaba acá. Es más, el reino de Dios siempre ha estado en todas las épocas. En la época de Abraham ya estaba el reino de Dios. En la época de Adán ya estaba el reino de Dios. El reino de Dios es eterno. Y nosotros como criaturas de Dios, pues existimos en el mundo espacio-temporal. Sin embargo, al elevar nuestros niveles de conciencia del alma más baja, nefesh, carne y sangre, llegar al nivel rúa, emocional, llegar a la neshama, el nivel del alma que corresponde al universo de Bria, podemos captar luz de Atzilut. Es decir, podemos captar la vibración sutil del reino de los cielos. Quiero volver a repetir esta idea. El reino de los cielos se encuentra acá. Es decir, la eternidad del reino de los cielos está acá, desplegada. ¿En qué está desplegada? En el espacio y en el tiempo. Por eso, cuando se medita, cuando ocupamos cualquier técnica de meditación y vamos muy dentro de nosotros, ¿qué es lo que sucede? Entramos en contacto con esas energías que son atemporales y se pierde la noción del tiempo. ¿Alguna vez tú has estado ocupado en una actividad que te encanta tanto, ya sea estudiar, ya sea pintar, ya sea escribir, ya sea meditar, ya sea tu trabajo? De hecho, en la cábala meditativa vamos a decir que meditamos en el trabajo cuando estamos presentes en la acción del trabajo. Meditamos en el estudio cuando estamos compenetrados en el estudio, y meditamos en la contemplación cuando estamos contemplando, llámese letras hebreas o nombres divinos. ¿Te has fijado que cuando estás compenetrado, hitbonenut, concentración, se pierde la noción del tiempo? Es decir, en ese momento percibimos la eternidad del reino, un reino que siempre está aquí. Y a través de la elevación constante de los niveles de conciencia, lo percibimos. Y repito, ¿y cómo se siente en el nefesh? ¿Cómo se siente en carne y sangre que estamos viviendo la realidad del reino en la tierra? Se siente porque entramos a la rectitud del reino, al camino recto del árbol de la vida. Que el árbol de la vida tiene un lado derecho, un lado izquierdo, y está el camino recto. Esa es la justicia del reino, el camino de la Torah. Entonces percibimos la justicia, la paz. Hay una gran paz, una paz interna. De hecho, la verdad es la paz interna que tú tienes. En Cábala, la única verdad que conocemos de este lado, de los universos inferiores, es la paz. Cuando tú tienes paz interna, es porque has encontrado tu verdad. Entonces se percibe la paz del reino y se percibe lo otro que a mí me encanta, es la alegría del reino. Es decir, en esa vibración sutil de energía tzilútica del reino de los cielos, lo que hay es una gran alegría. Yo sé que alguien puede decir, bueno, yo voy a una comunidad mesiánica, voy a una sinagoga o voy a una iglesia, pero yo veo que la gente está acá empurrada.
En El Salvador, empurrado quiere decir enojado, bravo, un poco sacado, aquí decimos un poco sacado de onda, no a tono con una vibración que corresponde al universo de Atzilut. Entonces, ¿por qué la gente está enojada y sin embargo va a una iglesia? Precisamente yo creo que la respuesta la dio el padre, el sacerdote, el clérigo francés Alfred Loisy, cuando él dijo una frase célebre: nosotros esperábamos el reino. Jesús trajo el reino. Eso dice Marcos 1:15. Esperábamos el reino, dijo Loisy, pero apareció la iglesia. Yo creo que esa es la razón por la cual la mayor cantidad de personas está en una estructura llamada iglesia y no percibe la paz, no percibe el gozo, no percibe la tremenda alegría que hay en aquellos que progresivamente, aumentando su nivel de conciencia, descubren la paz, la rectitud y el gozo del reino de los cielos. Y Yeshua dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Repito, ese es un modismo hebreo que significa no que el reino está cerquita, a una cuadra, a 20 o a 10 metros o a 5 centímetros. Literalmente, el modismo hebreo quiere dar a entender que el reino de los cielos está aquí. ¿Por qué no lo veo? Porque necesito entrenarme para poder entrar en contacto con lo que no se ve. De hecho, eso es la fe. Es interesante, la fe es ver lo invisible, ver lo que no se ve. Entonces, Yeshua dice: el reino de los cielos está aquí. Y ocupa una palabra que la vez pasada la estudiamos, pero hoy quiero profundizar un poquito más. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Solo me quiero quedar ahorita en la frase, en la palabra arrepentíos. Arrepentíos, es decir, retornen. Arrepentimiento es una palabra que no es una muy buena traducción, porque en verdad, shuv, de donde proviene la palabra teshuva, que ahorita el mundo hebreo está muy ocupado en el mes de Elul, y la shofar, es cierto, en Rosh Hashanah sonaremos la shofar, pero la shofar en el mes de Elul ha estado sonando todos los días en las sinagogas judías, recordándole al pueblo hebreo que deben de estar trabajando profundamente en su teshuva, en su retorno. Fíjense que Jesús es tan judío que lo que él dice es: ok, el reino está aquí. Ok, ¿cómo entro? ¿Cuál es el primer paso para percibir esa alegría, para percibir esa paz interna que el hombre necesita hoy quizás más que nunca, aún en pandemia? Es decir, en medio de pandemia, ¿cuánta gente desesperada anda? Que lo que en verdad necesita más que una vacuna es la paz que da el reino de los cielos. Conste, no estoy en contra de la vacuna. Lo que estoy diciendo es que no hay vacuna que nos pueda dar paz. El hombre necesita, la mujer necesita entrar a la realidad de los reinos de los cielos, la realidad del universo de Atzilut, que se encuentra escondida tras estos universos densos de la materia, en los cuales la mayoría de personas en verdad piensa que es lo único que hay. Ya en la Biblia se sabía que había un reino invisible y los cabalistas ponemos mucho énfasis en que, claro, existe un mundo invisible, que quizás la primera llave, no quizás, yo creo, soy de la opinión que la llave para abrir ese mundo invisible es el retorno. Arrepentidos, dijo Yeshua. Retornen, la palabra es retornen. No quiero sonar ahorita como suena un pastor en un púlpito, es decir, el pastor en un púlpito suena algo así: ¡boom! ¡Arrepiéntete! No quiero sonar de esa manera. Quiero sonar como yo creo que ha de haber sonado Yeshua. Retornen, retornen. ¿Pero a dónde se retorna? Lo repito, retornamos adentro de nosotros. Retornamos a lo raigal que hay en nosotros. Retornamos a la luz primigenia que existe dentro de nosotros, más allá de las coyunturas, de los tuétanos, más allá de la dureza del corazón. Lo que hay es luz, lo que hay es infinitud, lo que hay es eternidad. Lo que en verdad existe muy adentro de ti es divinidad. ¿A dónde nos lleva el retorno? El retorno, mal traducido como arrepentimiento, más que llevarnos a una estructura temporal llamada institución religiosa católica romana, o institución religiosa cristiana evangélica, o institución religiosa sinagoga, nos lleva de retorno a la luz que se contrajo, es decir, claro, de arriba abajo. Ocupamos lenguaje de arriba abajo porque estamos en el espacio-tiempo. Pero si tú tienes cierto nivel de cábala, tú sabes que en el infinito no hay tiempo, no hay espacio, ni hay movimiento. Es solamente cuando se da la contracción de la luz infinita
que aparece el espacio, el tiempo y la ilusión de movimiento. Entonces, cuando la luz se va a través de muchas contracciones, haciendo más densa, es que surge el espacio-tiempo, lo que conocemos como universo, con límites en los cuales se manifiesta la divinidad. ¿En qué cosas? En todas. Dicho de otra manera, ¿a dónde está el reino de Dios? El reino de Dios es más que la iglesia. El reino de Dios contiene a la playa. Si te gusta surfear, aprovecha surfear. Bueno, si hoy en día me dicen, bueno, y el domingo en la mañana te vas a la iglesia o te vas al mar, sin lugar a dudas yo me voy al mar. En el mar está la divinidad. No quiero decir que es malo ir a la iglesia. Si tú vas a la iglesia en domingo, claro, el católico romano y ciertos grupos cristianos siguen manteniendo que el domingo es el día del Señor, que les aproveche y que sean felices, ¿ok? Otros en Shabbat tienen la tradición de reunirse. Nosotros estamos ahorita reunidos en Shabbat virtualmente, pero también ir al mar es entrar en contacto con la divinidad. Ir a un bosque es entrar en contacto con la divinidad. Abrazar un árbol es entrar en contacto con la divinidad. Abrazar a una mascota, por supuesto, es percibir, es palpar la luz divina. Por eso el texto bíblico dice en Proverbios que el hombre justo se ocupa hasta de su bestia. ¿Cómo sabemos que la mujer de Isaac, la cual el amo de Abraham, oró y le dijo, Dios de mi amo Abraham, te ruego que me proveas un encuentro y dame estas señales para que yo vea quién va a ser la futura esposa de Isaac? Y él dice que la mujer a la que yo le pide que me dé agua y me dé agua a mí, pero también le dé agua a mis camellos. Ustedes saben cuánta agua toma un camello. Se dice que toma muchísima. ¿Cómo sabemos que Rebeca era una mujer justa? Porque también pensaba en los animales. Y es que, amigos, los animales, las flores, el polen, las abejas, el mar, el cielo, la flora, la poesía, los conceptos, todo lo que es materia, los pensamientos también son materia. Todo lleva la estampa divina. Todo, en este sentido que estoy diciendo ahorita, toda la creación lleva la estampa divina. En todo hay divinidad. El reino de Dios es todo. La Torá es una contracción del reino de Dios. Es decir, la Torá tampoco contiene, la Torá escrita tampoco contiene toda la verdad de Dios. Si decimos eso, estamos limitando a Dios al texto escrito de la Torá. Por eso es que los cabalistas, ¿qué es lo que hacen? Un aulafia, al ver la letra de la Torá, él percibe que hay algo más y trabaja con números, hace gematria. ¿Por qué? Porque no puede ser que el infinito sea contenido por letras que pertenecen al espacio o por números que pertenecen al tiempo o por una narrativa que pertenece también a algo que los seres humanos acá en la creación captamos como una historia. El infinito no puede ser contenido ni por números, ni por letras, ni por una narrativa. Sin embargo, es a través de narrativas, es a través de cuentos, es a través de un libro de texto, es a través de números que podemos llegar a tener una idea aproximada de quién es el Ein Sof. Lo que otros cabalistas van a darle el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo comenzamos a tomar conciencia de que no solamente la divinidad está en el mar, la divinidad está en una flor, la divinidad está en la arena? La divinidad también está en nosotros. Por eso la carta de Pedro va a decir lo siguiente, que somos copartícipes de la divinidad. Sé que si venimos de la tradición evangélica, cristiana, católica, romana, yo sé que lo más probable es que uno al principio piense que esto es una herejía. Uno dice, ¿cómo es posible? Yo soy un hombre, soy pecador. Y más si viene del trasfondo calvinista, en los cuales uno de los 5 puntos del calvinismo, el famoso tulip, el primero es la depravación total del ser humano. No sé cuántos vendrán de esa tradición. Entonces uno crece con una noción de que el ser humano es peor que una cucaracha. En Cábala conocemos, ocupo la palabra da'at, que el ser humano es una contracción de la divinidad. Palabra contracción es el hebreo tzimtzum. A través de diversos tzimtzumim, la luz divina vino haciendo contracción, 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 hasta que llegó a la forma humana, la forma vegetal, la forma mineral, la forma de la creación.
Entonces, queridos amigos, ¿okay? Yo creo que podemos sentarnos bien y podemos también agarrarnos del asiento. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Sino una contracción del infinito. ¿Qué eres tú? Una contracción de la luz divina. ¿Qué eres tú? Una expresión finita de lo infinito. ¿Qué eres tú? Una forma espacio-temporal de la eternidad. Entonces, ¿cómo llego a la eternidad? ¿Cómo llego a la infinitud? ¿Cómo llego a la luz? Retornando a lo que eres. Eso es arrepentimiento. Retornar al origen raigal. ¿Y qué es el origen raigal? El infinito, la eternidad, la luz primigenia. Lo que sucede es que estas capas, materia, biología, sangre, carne, por eso la palabra dice en la carta a los hebreos que penetra hasta partir la coyuntura, los tuétanos, los tejidos y discierne lo que hay en el corazón. Esa es la palabra, es la apertura de conciencia. Claro, la palabra ayuda para la apertura de conciencia, lo que nos ayuda a entender que bajo la carne y la sangre, bajo las venas y las arterias, hay luz. Hay alimento del más alto nivel. El cabalista come su carne y bebe su sangre. Este es un lenguaje simbólico, es decir, se da cuenta que tras su sangre, tras su carne, el místico tiene vida en sí mismo. ¿Y cuál es esa vida en sí mismo? La luz que se contrajo al punto tan denso que formó la materia. Así que, ¿qué hace un místico? Y espero que hacer esto bastante sencillo para que podamos comprender la tremenda verdad y la alegría que da a entender que el retorno o el arrepentimiento es retornar a tu esencia, a tu esencia, no lo que tus padres te han hecho creer que eres. Y claro, hay que honrar siempre a papá y mamá, pero nuestros padres nos dieron un nombre terrenal, espacio-temporal. Pero tras mi nombre, Kenneth Mengíbar, si yo voy adentro, hay un nombre eterno. A eso se refiere Apocalipsis cuando dice que los vencedores recibirán en una piedra blanca un nombre que nadie conoce, sino solo el que lo recibe. Es cierto, mis padres me pusieron Kenneth, Ethel me conoce como Kenneth, mis hijos me llaman papá, imagínense cuántos nombres tengo. Mi jefe me llama empleado, ¿ok? Todos me definen por cosas externas y espacio-temporales, pero por dentro tengo un nombre eterno. No solamente yo tengo un nombre eterno, tú también tienes un nombre eterno. Es más, voy a revelar un profundo secreto de la cábala hebrea en este momento. A medida tú vas más allá de la letra de tu nombre, que en mi caso es Kenneth, y vas profundizando, vas retornando, vas arrepintiéndote, y fíjate bien qué diferencia hay entre el arrepentimiento del cabalista al arrepentimiento de la religión. La religión te va a llevar a que retornes a una denominación. El retorno del cabalista, por aquí pongo la religión, me hago aquí a una parte de la pantalla, el retorno del cabalista te va a llevar a que retornes al nombre eterno que tú tienes. Y cuando vas abriendo la camisa, cuando vas quitando la materia y vas a la energía sutil que tú tienes, no va a aparecer acá la S de Superman. Lo que aparece es Yod, Hei, Vav, Hei. El nombre de Dios está en ti. Por eso, yo sé que esto es difícil de creer. Más si venimos de trasfondos que nos han hecho sentir muy culpables, que no valemos nada. O de una familia que padre o madre, quizás porque ellos sufrieron, también me repitieron que yo no era nada, que yo no era nadie. Todo eso nos mete mucho sufrimiento. ¿Cuánta gente en Iberoamérica, en nuestra querida América Latina, tienen complejo de inferioridad? Bueno, otros también tienen complejo de superioridad. ¿Por qué? Porque no podemos ver más allá de carne y sangre. Pero si llegáramos a rasgar los velos, y fíjense bien, primero se rasga el velo Malhut. Malhut es la materia, lo biológico. Si rasgamos el velo orgánico y llegamos al velo social, Yesod, los roles sociales, pero rasgamos el velo de Yesod, para quienes conocen el mapa, el árbol de la vida, y ascendemos a Tiferet, y en el yo que nadie conoce, logramos rasgar el yo
y atravesamos el abismo, ¿okay? El tejón para llegar a Keter, amigos, lo que se descubre es que Yod-Hei Vav-Hei es el nombre que todos llevamos dentro. Eso es entrar al reino de los cielos. Es el nombre Yod-Hei Vav-Hei el que se despliega en toda la creación. Yod-Hei Vav-Hei, que en español es YHWH, como aparece en ciertos textos bíblicos, YHWH es el nombre de Dios revelado. Incluso cuando conocemos el YHWH o Yod-Hei Vav-Hei, todavía el cabalista no se va a quedar con Yod-Hei Vav-Hei. El cabalista sabe que puede seguir elevando su conciencia, llegando a nombres más ocultos de Dios. Eso queda también para otro video. Pero entonces, el reino de los cielos es retornar, es profundizar muy dentro de nosotros. También podríamos decir, elevarnos tanto que lleguemos otra vez a darnos cuenta, a tomar conciencia, a realizar. Bueno, el cabalista va a ocupar esta frase, a tomar conciencia de tu origen, el reino de los cielos. El nombre de Dios está en lo profundo de ti. La mayoría de nosotros nos vamos a definir por el nombre que nuestros padres nos pusieron. Otros se van a definir por el título que sacaron en la universidad, ingeniero, doctor, está bien. Pero el problema es que nada de eso es nuestra esencia. Nuestra esencia está en el reino. Nuestra esencia está en el universo de Atzilut. Nuestra esencia es que todo Adán, todo ser humano, es una contracción, boom, 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 es una contracción de la luz divina, en la cual, ampliando los niveles de conciencia, volvemos a recordar que Dios y yo, el Padre y yo, uno somos. A eso invitaba a Yeshua. No invitó a la sinagoga, no invitó a una iglesia y siempre tendrán lugar las iglesias, siempre, ¿ok? De hecho, el lunes yo me reuniré con unas almas libres para celebrar Rosh Hashanah. La parte yesódica social siempre habrá lugar para la comunidad y para practicar mitzvot en comunidad. Espero que no me vayan a malinterpretar. Pero el retorno, queridos amigos, es hacia el nombre de Dios que tú llevas dentro, hacia el reino de los cielos que está en lo profundo de ti. Por eso el místico va a comer su sangre y va a beber su sangre, perdón, y va a comer su carne. Es decir, descubre que más allá de la biología, él tiene vida en sí mismo. ¿Y cuál es esa vida en sí mismo? Que el Padre también tiene vida en sí mismo, como lo dijo Jesús en Juan. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo. Es llegar a descubrir la luz, la potencia, el poder, la infinitud que sostiene absolutamente todo. Termino, sé que el tiempo ha avanzado, pero quiero terminar con un ejercicio gemátrico. Me gusta mucho la gemátrica. La gematria, creo que es el oficio del cabalista, que aparece en la Parashat. Si la puede leer. Puede leer Deuteronomio 30, claro, no podemos ver toda la Parashat, pero vayamos a Deuteronomio 30, 1, 2 y 3. Sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si consideras en tu corazón en medio de todas las naciones. Me gustaría, Ethel, que se quede en esa frase. Si consideras en tu corazón. No sé cuántos de ustedes tengan acceso a un Tanaj o a la Torá. La versión de Ethel dice, si consideras en tu corazón. Mi versión dice, si te arrepientes. Fíjate bien, si te arrepientes. Y si vamos al texto hebreo, dice si haces un shuva. Shuva es de donde obtenemos la palabra teshuvah. ¿Qué es teshuvah? Se podría decir es considerar. ¿A dónde? En tu corazón. Fíjate bien cómo funciona el texto bíblico. ¿Qué es considerar en el corazón? Es profundizar mucho. Es retornar. ¿Y qué pasa si retornas? Por favor, Ethel. Sigue leyendo. Si consideras en tu corazón, en medio de todas las naciones, donde el Señor tu Dios te haya dispersado, si vuelves. Ok. Segunda vez, si vuelves tú.
volver o retornar también es la palabra shuv, de donde se dice teshuvah. Segunda vez que aparece en el texto la idea de teshuvah. Pero ¿a dónde hace uno teshuvah? Al corazón. Y quiero que vean qué es lo que pasa al retornar al corazón. Siga, Ethel. Si vuelves tú con tus hijos al Señor tu Dios y obedeces su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces el Señor tu Dios también te restaurará de tu cautividad. Ok, quiero quedarme también con las dos últimas palabras. El Señor tu Dios te restaurará de toda tu cautividad. Fíjense bien, la palabra restaurar, y por eso se dice que el que traduce traiciona. Restaurar es la misma palabra shuv. Es decir, el Señor te va a devolver, shuv te va a retornar. Lástima que en español las 3 veces que ha aparecido la palabra shuv se cambia, es diferente. Entonces, cuando leemos en español hay un gran problema ya. No estamos en contacto con lo que el autor quiso decir. Pero más que entrar ahorita a una crítica textual, me interesa lo siguiente. El Señor te restaurará, te va a hacer volver de tu cautividad. ¿Por qué es importante esto? Porque la palabra cautividad no lo van a creer. Es shebut. Shebut. ¿Y qué es lo importante de que la palabra cautividad sea shebut? Bueno, que la palabra retorno está adentro de shebut. Y con esto me despido. Es decir, shebut es una letra shin, una letra bet, una letra vav y una letra tav. Muy bien, la voy a dibujar. Porque la sorpresa es, si alguien se pregunta, ¿pero por qué vamos al exilio? O sea, ¿por qué nos exiliamos? Amigos, es que lo que pasa es que el exilio, en verdad, en el exilio se encuentra el retorno. Vamos a escribir acá la palabra shebut, una shin, una vav. Muy bien, la voy a escribir acá. Y dígame si se lee shebut. ¿Se lee? Sí, súper Muy bien. bien, tenemos una shin, tenemos una bet, tenemos una vav y tenemos una tav. Shebut, ¿ok? Te restaurará, te hará retornar de tu shebut. ¿Saben a dónde está también la palabra shuv? Está acá. Solo tenemos que permutar. Shuv, siempre una shin. Hoy vamos a pasar la vav acá. Vamos a pasar la bet acá y vamos a dejar de lado la tab. Muy bien, ¿se ve el juego? Se ve súper Muy bien, tenemos acá la shin. Vamos a permutar la vav, la vamos a traer en medio y vamos a pasar la bet al final. Shuv. ¿Qué es shuv? Retorno. De donde obtenemos la palabra teshuvah. Entonces, la gematria nos hace ver la magia del hebreo, el oficio de todo cabalista. Es descubrir que todo está unido. ¿A dónde se encuentra el retorno? El retorno se encuentra en el exilio. El retorno se encuentra en la cautividad. Dicho de otra manera, si quisiéramos ponerlo en esta frase, pero ¿por qué a través de las diferentes contracciones llegamos a este exilio cósmico? Bueno, llegamos al exilio cósmico, llegamos a esta cautividad en la cual el alma muchas veces se siente apresada, para que adentro de la cautividad descubramos el camino de retorno. Porque las 3 consonantes, shuv, que forman la palabra shuv, esas 3 consonantes se encuentran escondidas en la palabra cautiverio. Amigos, en verdad, en el cautiverio, en el shuvut, está tu retorno. En el cautiverio, ahí adentro, está la clave para retornar. Porque a veces no lo vemos, porque estamos muy desesperados. Pero si en verdad prestamos atención, el exilio cumple la función de estimular nuestro deseo de retornar. ¿Y a dónde retornamos? Al origen, a lo reigal, a la luz infinita que mora dentro de cada uno de nosotros, a descubrir en verdad que el nombre Yod Hei Bau Hei está dentro de ti. Muchas gracias.